Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y en la palabra de Dios para todos nos dice así: pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. La inspiración de las Sagradas Escrituras, o la inspiración de la Biblia, ese es el tema de este sermón, hermanos. Y quiero comenzar mencionando que la palabra Biblia significa libros. La Biblia es un volumen que consiste en 66 libros separados, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La palabra escritura también se usa para referirse a la palabra de Dios. Esta palabra viene de una palabra latina que significa escrito. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, hermanos, del canon de las escrituras, la palabra canon, que significa vara o regla para medir, ¿verdad? Que cuando hablamos del canon estamos hablando de la Biblia. Bueno, pues la Biblia tardó más de 1500 años para poder escribirse, para poder elaborarse, en diferentes épocas, escrita por más de 40 autores, diversidad de géneros, 3 idiomas diferentes, en hebreo, arameo y griego, y los más de 40 autores que Dios usó para escribir su palabra, su revelación. Entre ellos encontramos a hombres tanto de la realeza como hombres más humildes, como pescadores, cobradores de impuestos, de la aristocracia, y pues Dios usó todo tipo de personas para escribir su palabra. Mateo, Marcos, Lucas, muchos profetas que Dios usó para que su palabra fuera escrita, para que la revelación que ahora nosotros tenemos en este libro completamente, pudiéramos Dios hablarnos a través de ella. Por eso Dios nos ha dejado este libro, para que nosotros podamos conocerle a Él, para que podamos nosotros saber el propósito de Dios para nuestra vida, para que Él nos ha creado, cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso Dios nos ha dejado este libro bendito, que es su palabra, su revelación. Por eso es importante, querido hermano, querido amigo que me escuchas, que nosotros podamos escudriñar su palabra, que conozcamos a Dios a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia fue el primer libro impreso en la primera imprenta en Gutenberg. Fue traducido a más de 2000 lenguas, ha sido traducida. No necesita actualizarse la Biblia, porque este libro siempre está actualizado. Cualquier otro libro que tengamos en este mundo hay que actualizarlo, pero la Biblia es el único libro que no necesita ser actualizado, porque siempre está actualizado para cada época. Este libro, la Biblia, ha prevalecido a pesar de las persecuciones y de la destrucción que Satanás ha usado en contra de ella. En toda la historia, hermanos, querido amigo, Satanás ha querido destruir este bendito libro, porque sabe que es la palabra de Dios, que Dios nos habla a través de su palabra, que Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra. Por eso Satanás usa a hombres para querer desvirtuar la palabra de Dios, diciendo que es un libro antiguo, un libro obsoleto, un libro que lo escribieron hombres. Y sí, lo escribieron hombres, pero esos hombres que lo escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No es cualquier libro. Mucha gente usa este libro como un amuleto. Lo tiene abierto en su casa en el Salmo 23, en el Salmo 91, ¿verdad? Como algo supersticioso, pensando que al tenerlo abierto va a salir la bendición. Pero este libro de nada nos va a servir si no lo leemos, si no lo estudiamos, si no lo aplicamos a nuestra vida. Porque cada vez que nosotros abrimos este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, es Dios hablándonos a través de ella. La Biblia dice que el hombre espiritual es quien puede discernir lo que Dios ha escrito aquí, pero el hombre carnal, el hombre no espiritual, no creyente, pues no la puede entender. Por eso muchos dicen que es un libro
muy contradictorio, muchas cosas que se dicen acerca de la Biblia. Pero sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación que Dios nos ha dejado para saber cómo conducirnos, para saber cómo relacionarnos con ese Dios todopoderoso, con ese Dios inmanente, con ese Dios verdadero y único. La Biblia es el único libro, por eso, que puede cambiar, que puede transformar las vidas. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. La Biblia viene de Dios, por eso es exacta y confiable en todos los sentidos. La Biblia puede probarse que es científicamente verdadera. Científicamente se ha comprobado la Biblia como un libro verdadero. La Biblia puede probar que proféticamente también es verdad. Satanás por eso ha querido desvirtuar la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Cuántas Biblias no se han quemado en la historia donde Satanás ha querido destruirlas? Pero el Señor Jesús dijo: este mundo pasará, pero mi palabra nunca pasará. La palabra de Dios es eterna, porque es palabra de Dios. Así que este libro es por el cual nosotros debemos guiarnos, porque es Dios hablándonos. Es el único libro que cuando tú y yo lo leemos, su autor está presente. A diferencia de cualquier otro libro que podamos tener y que lo leemos, pero su autor no está presente. ¿Sí? A lo mejor el autor de aquel libro que estamos leyendo ya murió, pero este libro, cuando lo leemos con el corazón en la mano y dispuestos a que Dios nos hable, es un libro que puede transformar nuestras vidas, que puede cambiarlas, y que Dios nos habla a través de su palabra, porque su palabra está viva. El autor a los Hebreos lo dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir los tuétanos y los huesos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que la palabra de Dios es el único libro que está vivo cuando lo leemos, el único libro que nos habla, que es Dios hablándonos. Ahora, hay un término en doctrina cristiana que es bibliología, que es el estudio de la Biblia precisamente. Y es importante y necesario, querido hermano, querido amigo, que estos 66 libros que tenemos el día de hoy son los libros que consideramos fidedignos, inspirados por Dios y que Él nos ha dado. Porque hay otras Biblias que se les han añadido más libros, pero que esos libros no está comprobado que fueron inspirados por Dios, que se les han hecho muchos estudios porque fueron libros que se agregaron muchos años después. ¿Sí? Por eso los 66 libros que tenemos en la Biblia son los que Dios inspiró como su palabra revelada. Cuando hablamos de bibliología, el primer concepto que necesitamos entender es el concepto de inspiración. La Biblia clama ser un libro divinamente inspirado. Tal vez este argumento por sí solo no es suficiente para probar que la Biblia es inspirada por Dios. El que un libro diga ser inspirado no es una prueba infalible de que lo sea, pero sí sería una prueba contundente en su contra el que no lo dijera. Por lo menos que podemos esperar de un libro inspirado por Dios es que afirme tener a Dios como su autor. Así que el autor de este libro es Dios. Y en este caso en particular es absolutamente necesario, porque si la Biblia es la palabra de Dios, entonces no puede haber un tribunal más alto al que podamos apelar para saber si ella es lo que dice ser. Si fuera necesario que otro libro confirmara la Biblia, entonces ese libro tendría a su vez que ser apoyado por otro y ese por otro y así hasta el infinito. Y todos esos libros entonces tendrían más autoridad que la Biblia. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, ella debe ser la máxima autoridad para comprobar cualquier cosa, incluyendo su propia inspiración. Por supuesto que la Biblia posee suficiente evidencia dentro de sí misma para probar que ella es lo que dice ser, la única revelación escrita de Dios, infalible e inerrante. Así que, ¿cuál es el propósito de la Biblia? La propia Biblia registra su propósito principal. Cuando leemos ahí en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra.
Ese es el propósito de la Escritura, que nosotros, que el ser humano sea reprendido por la palabra de Dios, sea confrontado con su pecado por la palabra de Dios, para que el hombre sea corregido en sus malas acciones, en su mal camino, para ser instruido en justicia. Y luego dice, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro y esté completamente capacitado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Biblia. Por eso la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada, y la palabra en el griego significa exhalada. Tiene que ver con exhalar. Cuando nosotros respiramos hacia adentro, ¿verdad? Eso es inspiración. Pero cuando expiramos, sacamos el aire hacia afuera, eso es exhalación. Literalmente en el griego no dice tanto inspirada como aparece aquí en el español, sino es exhalada. Toda la Escritura ha sido exhalada, soplada por Dios, y por eso es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así que Dios no nos dio su palabra para tener conocimiento teológico y para ser solamente teólogos, pero tampoco nos dio su palabra para que nosotros pudiéramos lucirnos delante de los demás con todo lo que sabemos. No, Dios nos dio su palabra, por lo menos para 4 cosas, y lo dice aquí en el pasaje de 2 de Timoteo. Primero, para enseñar; segundo, para reprender; tercero, para corregir; y cuarto, para instruir en justicia. Ahí está la meta de la enseñanza de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, él viene y escribe algo similar a lo que Pablo escribe, que nos refuerza la idea de que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, que ha salido de Dios. En su segunda carta, Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 y 21, nos dice: sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, es decir, fueron inspirados, fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que Pedro está diciendo aquí en su carta que cuando leemos un texto no podemos decir, bueno, para mí este pasaje significa esto. No se trata de interpretación privada, porque esto no es cuestión de interpretación personal. La pregunta debería ser, ¿qué quiso decir Dios cuando lo inspiró? ¿Qué quiso decir Dios con esto que estoy leyendo? ¿Qué es lo que realmente significa? Hay 2 preguntas que nosotros, cuando estudiamos la Biblia en la hermenéutica, ¿verdad? Cuando hacemos una exégesis de un pasaje bíblico, hay 2 preguntas muy importantes que tenemos que hacernos. La primera es, ¿qué dice el texto? ¿Sí? Lo que yo estoy leyendo, ¿qué es lo que está diciendo? Y segundo, ¿qué significa ese texto? 2 preguntas que debemos contestar para poder hacer una buena interpretación. ¿Qué dice el texto y qué significa el texto? No, bueno, para mí significa esto. No, eso no es una interpretación viable, hermanos. No podemos confiar en nuestra percepción personal, sino tenemos que confiar en lo que realmente está diciendo la palabra. Ir a una buena exégesis, a un buen estudio de ese pasaje bíblico, ir al idioma, ¿verdad? O sea, todo lo que se tenga que hacer para dar una buena interpretación. Por eso dice Pedro, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, no fue que a alguien se le ocurrió, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos el concepto de inspiración entonces? Inspiración no significa que Dios dictó su palabra. O sea, que la dictó y estuvieron ahí, sí, el Señor dictándome y yo escribiendo. No, sino que Dios inspiró a los autores, aquellos que escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a David, a Moisés y todos los más de 40 autores que escribieron la Biblia. Dios los inspiró de tal manera que conservó sus personalidades, conservó su preparación. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en su lenguaje en griego, es muy superior al de Juan. ¿Por qué? Porque, bueno, sin menospreciar a nadie, por supuesto, pero Juan era un pescador y Pablo era una persona muy preparada, muy estudiada. Esa es la diferencia, pero no significa, por eso Dios usó tanto a hombres de la aristocracia, hombres muy preparados, como hombres sencillos, como Pedro, como Juan, ¿sí?
Pero eso no hace ninguna diferencia en que los escritos de Pablo, que tenía más estudios, son más importantes o más inspirados que los de Pedro, los de Juan. No, son igual de inspirados, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver algunas características con respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Nuestra confesión de fe comienza con el artículo 1 de la siguiente manera: la inspiración de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y constituyen la revelación de Dios al hombre, siendo esta la regla infalible y autoritativa de fe y conducta, como lo dice 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Ahí Pablo le dice a Timoteo en el 15: desde niño conoces las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y luego ya es cuando le dice: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Y en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, también nos dice: siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptan el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes, los que creen. También Pedro, en su segunda carta, que ya lo leímos ahorita en el capítulo 1, versículo 21, por eso dice: ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Así que la palabra griega, hermanos, significa exhalado por Dios. Una palabra en el griego que aparece una vez en la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16. Y el término hace referencia a los escritos de los autores siendo controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, la dirección del Espíritu Santo sobre estos escritos de los libros de la Biblia para recibir y escribir la verdad de Dios y para comunicarla a otros sin error, sin equivocación y sin defecto de ninguna clase, de tal manera que sus producciones vinieran a ser la expresión de la voluntad de Dios. Es decir, la doctrina infalible, sin equivocación, que es inerrable y autoritativa de fe y experiencia, de ética y cultura de la iglesia. O sea, por eso nosotros nos regimos por la Biblia. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Así que la palabra inspiración o inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad divina. En segundo lugar, hay dos clases de inspiración. En 2 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. A la luz de este versículo, querido hermano, querido amigo, se puede ver que el origen de la Biblia es divino, ya que Dios mismo es la fuente de todas las palabras de la escritura. B.B. Warfield dice que el significado real de 2 de Timoteo 3:16 no se refiere tanto a la forma en que Dios comunicó su información, es decir, por medio de escritores humanos, sino más bien a la fuente de esa información. Por eso el apóstol Pablo dice que toda la escritura es respirada por Dios, exhalada por Dios, es soplada por Dios, y se refiere más bien a lo que Dios ha respirado y no tanto hacia dónde o hacia qué ha respirado Dios. La fuerza de las palabras de Pablo es que toda la escritura ha salido de Dios por su respiración. La exhalación de aire es expiración, mientras que la inhalación es inspiración. Así que prácticamente hablando, toda la escritura es dada por expiración de Dios en vez de inspiración. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, hermanos, que lo creó del barro, una vez que lo creó, la Biblia dice en Génesis que Dios sopló su aliento de vida, el ruaj, el neufma, es decir, Dios le dio aliento a ese cuerpo para que viviera. De la misma manera, Dios ha soplado su palabra, Dios ha expirado su palabra. Por eso es vida la palabra de Dios. Cuando la leemos, es Dios hablándonos, porque su palabra está viva.
¿Por qué? Porque es Dios quien la sopló, quien la expiró para nosotros. Por eso segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien guió a los escritores bíblicos para evitar que ellos cometieran errores. Lo cual, dice, también hablamos, Pablo dice en 1 de Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. A causa de todo esto, hermanos, no se encuentran contradicciones en la Biblia. En la historia han surgido algunas teorías en cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a ver algunas teorías sobre la inspiración de la Biblia. Primeramente tenemos lo que es la inspiración naturalista, la que dice que la Biblia fue escrita por hombres buenos y sinceros que tenían un genio especial o fuerza intelectual extraordinaria. Que la Biblia es igual que cualquier otro libro de religión que expresa antiguos conceptos y opiniones de experiencia personal que han tenido los hombres en el pasado. Aunque Dios haya podido otorgar a sus autores una capacidad fuera de lo común para expresar concepto, dice esta teoría, que la Biblia es después de todo una producción humana sin ninguna guía divina y sobrenatural. Eso es lo que dice la teoría, la inspiración naturalista, que muchos hombres creen esta teoría, ¿verdad? Que fue escrita solamente por hombres, que no tiene nada de divino, no tiene nada sobrenatural. La otra es la inspiración parcial, que cree que algunas partes de la Biblia son plenamente inspiradas por Dios y otras partes son meramente palabras humanas. O sea, que unas partes sí son inspiradas por Dios y otras no. Y dice que Dios ayudó en diversos grados a los autores en lo que ellos escribieron, pero no dándoles por completo la capacidad de escribir las escrituras sin error. Solo parte de la Biblia, dicen ellos, dice esta teoría, es inspirada, es decir, las porciones reveladas que se refieren a la verdad divina son precisas y ciertas, pero no pueden aceptarse las declaraciones de tipo histórico, geográfico o científico. Eso es lo que cree la inspiración parcial. La otra es la inspiración conceptual, que dice esta teoría que no fueron las palabras, sino solamente las ideas o los pensamientos lo que Dios les dio a los escritores bíblicos y después los hombres falibles lo expresaron en sus propias palabras. Dios inspiró el concepto que se envuelve en las escrituras, pero no las palabras precisas de las escrituras. O sea, los autores humanos solo entendieron parcialmente lo que Dios les hubo revelado y al escribirlo con sus propias palabras pudieron muy bien haber tenido errores de consideración en sus escritos. Eso es lo que dice esta teoría de la inspiración conceptual. La otra es la inspiración universal, que dice que la inspiración divina es igual para todos los escritores cristianos en el mismo sentido sobrenatural como lo hizo el Espíritu Santo con los escritores de la Biblia, que se ve en los escritos de los padres de la iglesia primitiva, la plena inspiración que se ve en las epístolas de Pablo. O sea, todos los escritos fueron inspirados por Dios, no solamente la Biblia, sino también los que escribieron los padres apostólicos, como Irineo, como Policarpo, todos ellos. O sea, es darle una inspiración a todos los libros cristianos, como quien dice. Esa es la inspiración universal. La inspiración mecánica, la otra teoría, dice que Dios realmente dictó las escrituras y los escritores de la Biblia actuaron solo como taquígrafos. Dios cumplió con exactitud lo que Él quiso, dirigiendo a los autores humanos que escribieran los libros de la Biblia, pero sin influencia de su personalidad humana, de su estilo literario o interés personal. Dice esta teoría que la personalidad del escritor humano fue anulada y el escritor llegó a ser un agente pasivo, es decir, como alguien en trance, ¿no? Como que entraron en trance y empezaron a escribir, ¿verdad? No fue así. Pero ellos también dicen que el Espíritu Santo inspiraba las palabras, pero no a los hombres que usaban las palabras. Es decir, como si hubieran estado en trance, como lo decía ahorita. Entonces eso es lo que dice esta teoría de la inspiración mecánica. La otra teoría es la inspiración limitada, que dice que aunque sin negar necesariamente que existan elementos sobrenaturales en las Sagradas Escrituras,
La neoortodoxia declara que hay errores en la Biblia y de esta forma la Biblia no puede ser tomada literalmente verdadera. Dios habla mediante las escrituras, dice esta teoría, y las utiliza como un medio para comunicarse con el hombre. Que la Biblia se hace verdadera solo cuando es comprendida y la evidencia de verdad queda a juicio del lector individual como autoridad final. O sea, una inspiración limitada, o sea, es el lector el que le da la autoridad a la Biblia y no viceversa, ¿verdad? Y la última teoría, que es la inspiración plenaria y verbal, que es la real, hermanos, la correcta. Esta teoría dice que el Espíritu Santo, que es la que nosotros creemos, dirigía a los escritores de la Biblia en sus procesos de meditación y de composición, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o interés personal, y bajo este poder y dirección el Espíritu les dio la capacidad de recibir y comunicar las verdades divinas sin la posibilidad de cometer el más mínimo error. Es decir, todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas. No hay partes más inspiradas que otras, porque a veces cuando leemos de la Biblia, por ejemplo, las genealogías, esas no son menos inspiradas que lo que dice Pablo en Romanos. No, aún las genealogías, aún a veces los pasajes, los capítulos donde aparecen puros nombres de personas, o sea, Dios inspiró su palabra. No hay partes más inspiradas que otras. Lo que sí a lo mejor no es inspirado son los títulos que vienen, porque si se fijan en diferentes versiones de la Biblia trae diferentes títulos, pero en sí todo el desarrollo, el contenido de la Biblia fue inspirado por Dios. Ahora, el mensaje de la Biblia es presentado en palabras que fueron aprobadas por el Espíritu Santo, tal como fueron expresadas por los autores en los escritos originales, y todo lo que han escrito en los idiomas originales es la palabra de Dios y constituye para la raza humana una regla infalible de fe y conducta. No hay porciones inspiradas y porciones no inspiradas. Algunas Biblias traen las palabras de Jesús en rojo inclusive, pero esas palabras que están marcadas con rojo no quiere decir que son más inspiradas que las que están en negritas. Toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos son versiones de la palabra de Dios. A lo mejor las versiones pueden traer algunos errores, pero no son errores tan graves, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que Dios inspiró, lo que originalmente Dios inspiró fue realmente revelado por Dios, ¿sí? Nosotros tenemos versiones de la palabra, por eso es importante que leamos diferentes versiones de la Biblia, que no nos quedemos solamente con una sola. ¿Por qué? Porque al leer diferentes versiones, eso nos va a ampliar más el panorama, poder entender mejor los textos bíblicos y no solamente quedarnos con una sola versión. Ahora, entonces, por eso es que decimos que la palabra que Dios reveló originalmente es inerrable y es infalible. No puede tener error y no se puede equivocar. La palabra original, ¿sí? Estamos hablando de los escritos originales. Pero nosotros tenemos, pues ahora sí que copias de copias y de copias y de muchas copias, ¿verdad? Pero eso no significa que no sea la palabra de Dios. Porque aún Dios en todo eso, aún en que tenemos diferentes versiones de la Biblia, Dios ha tenido mucho cuidado también en eso, para que nosotros podamos tener su palabra revelada, lo que Dios nos ha revelado a nosotros los hombres, para que le conozcamos, para que le adoremos, para que le glorifiquemos, para que conozcamos su voluntad para nuestras vidas, el propósito por el cual Él nos ha creado. Así que es importante notar que confesamos que en cuanto a conducta y fe, nosotros tomamos la palabra de Dios como nuestra única regla. Así que con esta declaración afirmamos que no dependemos de cambios sociales o de nuevas leyes federales, estatales, locales, etcétera, para determinar cuál debe ser nuestra manera de creer y de vivir. Si el hombre leyera la palabra de Dios, su vida sería diferente. Nuestro mundo sería diferente, nuestra sociedad sería diferente. De hecho, muchos gobiernos, como Estados Unidos, usan la palabra de Dios para sacar ciertas normas, ciertas leyes. La Biblia se ha usado para muchas cosas, para gobernantes, la han usado para las escuelas, en muchas partes.
Por eso la Biblia es la bendita palabra de Dios que ha sido revelada para nosotros. Así que podemos ver que el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras. Concluyendo, el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras. Su origen es divino y no humano, ya que los hombres de Dios no hablaron o escribieron lo que ellos querían, sino que ellos hablaron y escribieron lo que el Espíritu Santo les sopló, les exhaló, como ya lo vimos. Pero también, como dice 2 de Pedro 1:21, que el Espíritu Santo los impulsó, dice la NBI, o que fueron dirigidos, como dice la versión Dios habla hoy. Entonces, la palabra de Dios, querido hermano, querido amigo, es un libro divino. Sí, lo escribieron hombres, pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que este es un libro que está vivo cuando tú y yo lo leemos. Es un libro que nos habla, que nos confronta con el pecado. ¿Sí? Que es un libro que cuando lo abrimos podemos conocer quién es Dios, qué quiere Dios y qué hace Dios. Conocer su voluntad, sus propósitos, sus mandatos para nosotros. Por eso es importante que leamos este bendito libro. Hay muchos libros muy buenos en este mundo, muchos libros cristianos que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento, pero el único que va a transformar nuestra vida es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, lo que Dios ha soplado, lo que Dios ha revelado al hombre. Así que, ¿cuál es la meta de la enseñanza de la palabra de Dios? Pues ser transformados a la imagen de Cristo. Esa es la meta, que seamos transformados, que podamos conocer a Dios de una manera íntima, de una manera personal, de una manera relacional, porque para eso Dios nos ha creado y para eso Él nos ha dejado su bendita palabra, para que le conozcamos y para que nos relacionemos con Él a través de su bendita palabra. Esa es la inspiración de las Sagradas Escrituras, la inspiración de la Biblia, el único libro que puede transformar la vida del hombre. Por eso yo quiero invitarte, querido hermano, querido amigo, que me escuchas, que tú seas un lector de la Biblia y que si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú le pidas a Dios arrepentimiento y perdón de tus pecados, para que Él pueda venir a tu vida y tu vida sea transformada y entonces puedas entender este bendito libro que Dios nos ha dejado para poder conocerle, para poder relacionarse con nosotros. Porque cuando nosotros oramos a Dios, nos comunicamos con Él. La oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. Pero cuando leemos su palabra, es Dios quien nos habla. Así que nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración, pero Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Por eso es importante que oremos y leamos la palabra de Dios, para que nosotros nos podamos comunicar con Él, pero Él también se pueda comunicar con nosotros a través de su bendita palabra. Así que yo te invito, querido hermano, querido amigo, a que si tú ya eres un lector de la Biblia, que sigas escudriñándola, que la profundices, que la medites y sobre todo que la apliques a tu vida. Y si tú no eres un lector de ella, pues yo te invito para que tú te entregues al Señor Jesucristo y puedas hacerte un lector de su palabra. Mucha gente dice, es que la Biblia es un libro aburrido. No, la Biblia no es ningún libro aburrido. Al contrario, es un libro que está vivo, que Dios nos habla a través de su palabra. Así que, meditando en esta palabra, yo quiero invitarte a que hagamos una oración para que sea Dios quien transforme nuestras vidas, quien siga obrando en nuestra vida a través de su bendita palabra.